Tú eres mi amor, esa pasión que hierve como fuego y se dirige hacia ti, canción que cantaba Sir Poltrón en la biblioteca en nuestra presencia. Mientras era elogiado por Catherine por su interpretación, él le agradecía el cumplido. Mi hermana, al observar mi actitud de seriedad, me preguntaba mi opinión y si me parecía hermosa su interpretación. Yo, algo desconcertada, le contesté que cantaba muy bien, pero a la vez me pregunté qué tipo de situación era esta, ya que de repente mi hermana vino a la biblioteca junto con un caballero, y dijo ser amigo de mi hermana, e inesperadamente empezó a cantar, pero no entiendo por qué se puso a cantar en la biblioteca. Mientras tomábamos té, mi hermana comentaba cómo había sido engañada por una señorita y que al ser una persona introvertida esperaba que algo como eso sucediera, y a ese comentario Sir Poltrón le respondía a mi hermana que esa expresión era muy sensata de su parte. Pero al escuchar decir a Sir Poltrón que el barón Lester había sufrido una fea caída, aumentó más mi desinterés por su conversación, que sin esperar más le comenté a mi hermana y al caballero que me pasaba a retirar. Entonces mi hermana me preguntó por qué me retiraba tan pronto. Le respondí que tenía trabajo por hacer, y mientras le decía a Sir Poltrón que fue un placer conocerlo, noté que mostraba una leve sonrisa. Y antes de retirarme extendió su mano en forma de cortesía, y mientras él me decía que había sido un gusto conocerme, acarició mis dedos, que me sobresalté, e inesperadamente me dijo que estaría esperando con ansias mi presencia en la cena de hoy, y me preguntó si asistiría. Me sorprendí por su pregunta, que por un momento no supe qué contestarle. Y antes que pudiera decir algo, Catherine me dijo que mientras más personas en la cena sería mejor, y que lo mejor sería que cenáramos todos juntos. Me sentía algo conflictuada por no saber qué responder, pero al sentirme presionada acepté acompañarlos durante la cena. De pronto se escuchó algo caerse, y mientras Jean se disculpaba nos decía que se le había caído un libro por ser muy pesado y que sentía por habernos molestado. Me preocupé al pensar que ella podría estar lastimada y le pregunté si se encontraba bien. Me acerqué a ella y le dije que el sonido había sido muy fuerte, y si en verdad no se había lastimado. Ella me respondió que estaba bien. En esos momentos Sir Poltrón se acercó diciendo que la criada, al haber dejado caer el libro, debió ser muy pesado y que le ayudaría a levantarlo, pero Jean, rápidamente sorprendida, le dijo que no era necesario, que ella lo haría, pero Sir Poltrón, manteniendo una sonrisa, argumentaba que era normal que un caballero ayude a una dama en apuros, y que no se preocupara. Jean, al escuchar tal amabilidad, le respondía que aceptaba su ayuda y que de favor la ayudara. Entonces Sir Poltrón le respondió: por supuesto, déjemelo a mí. Mientras trataba de levantar el libro haciendo un gran esfuerzo, nos decía que no era nada pesado para él, pero desafortunadamente, por mucho que lo intentó, no podía levantar el libro, causándole gracia a Jean. Al no quererse dar por vencido, intentó nuevamente con todas sus fuerzas levantarlo, al punto de temblar en el intento. Y mientras se decía a sí mismo que él podía levantarlo, todas veíamos el gran esfuerzo que hacía sin poder lograrlo. Mi hermana Catherine, al ver el ridículo que estaba protagonizando Sir Poltrón, le decía que ya era suficiente, que buscaría a alguien más. Por otro lado, Jean observaba que en el segundo nivel de la biblioteca se encontraba alguien. Al parecer nadie de los ahí presentes se había dado cuenta de la presencia del duque de Eyfried, y tal parece que utilizando magia él era el causante de que Sir Poltrón no pudiera levantar el libro. Por otro lado, mientras el mayordomo observaba de una manera muy sombría al duque, le recordaba que le había dicho que mantuviera una estabilidad absoluta para su pronta recuperación, pero él le respondía que había sido una situación de emergencia. Norman le llamaba la atención diciéndole que no mintiera, que él había escuchado todo lo sucedido de la criada Jean, utilizando magia para inmovilizar el libro y hacer que Sir Poltrón cayera. Norman le decía que al haber ido a la biblioteca utilizando magia de teletransporte, y utilizar más magia estando ahí, fue la causa de que su herida se agrandara, y molesto le preguntaba por qué demonios había hecho eso. Mientras el duque recordaba lo sucedido, le explicaba a su mayordomo que Girolamo Poltrón había tomado imprudentemente la mano de su prometida, y no solo eso, la había metido en problemas al comprometerla de asistir a la cena. También le decía que al ver eso no pudo quedarse tranquilo sin hacer nada. El mayordomo, suspirando, le aconsejaba al duque que no intentara tener demasiado a Nerys bajo su protección, y le explicaba que al haber decidido tomarla como su prometida, lo cual a él le hacía muy feliz, no era bueno ser sobreprotector con ella. Norman le decía a través de una metáfora que la cálida luz del sol y el agua limpia también son agradables, sin embargo debía poder resistir la lluvia, el viento y la sequía para poder convertirse en un árbol fuerte. Pero el duque le replicaba que su prometida no carecía de tanto,
Norma le explicaba que él sabía que Lady Nerys era definitivamente una persona con un ser interior fuerte, sin embargo todavía no era lo suficientemente fuerte para cubrir el norte. El mayordomo le recordaba que un liderazgo que pueda abarcar a todos los nobles del norte son aquellos que tienen el coraje de resistir el control tanto de la familia real como de la capital, y solo así puede convertirse en anfitriona del territorio del norte, y por lo tanto debía cuidar de Nerys y ayudarla a crecer. Norman le decía al duque que si algo peligroso llegara a pasar él sería el primero en defenderla, por lo tanto primero debía cuidarse él ya que se encontraba en el castillo de manera ultra secreta. Una vez que el mayordomo terminó la conversación con el duque, y estando afuera en el pasillo se le acercó corriendo Jean y le preguntó si el maestro se encontraba bien. Norma le respondía que su herida se hizo más profunda, y que de ahora en adelante fuera más cuidadosa enfrente de él. Jean le respondía por supuesto. Entonces el mayordomo le preguntó a Jean qué clase de persona creía que era la señorita Nerys. Ella inmediatamente le contestó que era una persona muy amable, y le explicaba que definitivamente era diferente a todos los nobles que había conocido antes, y que siempre ha querido agradecerle por ser tan considerada con todo el personal, e incluso le decía a Norman que en el castillo ya había muchos que la querían. No obstante le decía que ella era débil frente a Catherine. También le decía que aunque había empezado a defenderse en algunas ocasiones, le preocupaba un poco que no lo lograra del todo. Norma le decía que también le preocupaba eso, pero que afortunadamente había más pros que contras y claramente ella era muy trabajadora, y sobre todo es alguien que no se rinde tan fácilmente, y por ese motivo debían confiar en ella y observarla un poco más. Por otro lado, en el campamento se encontraba el caballero más cercano al duque Dayfried, impidiéndole el paso a los médicos militares, los cuales le decían que el duque al haber sido herido por un mago debía ser tratado cuanto antes, o por lo menos que les dijera qué estaba haciendo el duque. El caballero Hartman no sabía qué decirles a los médicos y demás caballeros sobre el estado del duque, pero a la vez pensaba que era un maldito despreocupado, y se preguntaba cuándo pensaba en volver. Mientras tanto, en la mansión de Dayfried llegaba una carta dirigida al duque desde el campo de batalla, la cual decía: se ganó la última batalla y la guerra entrará en una pausa por el momento, así que termina todo en una semana y por favor regresa rápido para que todos podamos irnos a casa, de lo contrario habrá rumores de que estás al borde de la muerte. Atentamente, Hartman. Al terminar de leer la carta, el mayordomo le decía irónicamente al duque que tenía razón Sir Hartman al decir que el duque estaba al borde de su muerte, pero él con malestar físico le respondía que dejara de molestarlo, que había reflexionado lo suficiente. Norman le decía que esa noche la pasaría muy mal a causa de la fiebre, y que lo mejor sería que tomara su medicina y descansar en la habitación. Mientras tanto, en el comedor se encontraban listos para cenar y degustar la comida. Sir Poltrón, mientras contaba su experiencia al haber sometido él solo a unos matones alardeando de su fuerza física, a Catherine le parecía gracioso los comentarios de él, que reía y al mismo tiempo comentaba lo refrescante que era ver a alguien tan confiado. Mientras yo permanecía con una expresión de desconcierto, Catherine me preguntaba si estaba disfrutando de las aventuras de Lord Poltrón. Únicamente le contesté: sí, es muy gracioso. Pero ahora entiendo lo que está tratando de hacer mi hermana, está intentando juntarme con él. Por esa misma razón estuvimos todo el día anterior hablando de relaciones amorosas. La verdad no sé por qué está haciendo esto, pero voy a tener mucho cuidado en no caer en las intenciones de mi hermana. Mientras Sir Poltrón degustaba su comida, expresaba su pensamiento sobre el castillo de Dayfried, y comentaba que se le hacían muy extrañas las reglas nocturnas que se debían de cumplir al estar en la mansión, y que no en vano la mansión era conocida como familia fantasma, y que todo se debía a que el duque tenía una personalidad única y por ese motivo había surgido ese sobrenombre. Catherine no perdía ninguna oportunidad para reiterar que era la prometida del duque y contestaba al comentario de Sir Poltrón: si estaba tratando de asustar a la prometida de la familia Dayfried. El invitado de mi hermana comenzó a reírse por su comentario y argumentaba que no tenía ninguna intención de asustarla. Sin embargo, dado que tenía una conexión familiar profunda, había escuchado muchas historias sobre este lugar. Entonces comenzó a explicar que el primer duque, al construir el castillo y al ser un mago, había lanzado varios conjuros extraños sobre la mansión, y que a su parecer, decía que tal vez había un conjuro que ataba a las almas a este castillo después de medianoche, y por esa razón existía la regla de no deambular durante la noche en el castillo.
Sir Poltrón de manera infantil intentaba asustarnos diciéndonos que tuviéramos mucho cuidado y nos aseguráramos de seguir las reglas si no podríamos encontrarnos con el fantasma del primer duque. Mi hermana al escuchar sus suposiciones comenzó a reírse y le dijo que no jugara con ese tipo de cosas. Por mi parte permanecía en silencio degustando mi comida. Pero al escuchar que Sir Poltrón decía que lo lamentaba, pero no era por nada que los nobles de la capital no quisieran relacionarse con la familia Dayfried, molesta le pregunté, ¿y qué si nos encontramos con él? Por el calor del momento le dije que yo estaría agradecida si eso pasara, ya que había leído todo tipo de libros que él había escrito y gracias al primer duque había descubierto mi amor por la magia. Mi hermana, viendo la oportunidad de hacerme quedar en ridículo, me preguntó, ¿dices que le tienes cariño a un fantasma? Nerys sabía que tenías una personalidad extraña, pero creo que es mejor que ya no digas nada. Catherine, al disculparse con Sir Poltrón por mis comentarios, él le respondía que estaba bien y que lo había conmovido por tener un cálido corazón. Mientras mi hermana elogiaba a su invitado por tener un conocimiento muy amplio, en esos momentos me invadía la impotencia por sus comentarios, que decidí responder que no pensaba huir si veía al fantasma del primer duque. Al contrario, le dije que en lugar de huir lo saludaría. Mi hermana, sorprendida a mi comentario, me preguntó si en verdad me sentía bien para decir algo como eso, y después de ese enfrentamiento nos quedamos en silencio por unos momentos, hasta que Sir Poltrón, tratando de suavizar el ambiente, comenzó a reír, y decía que si en dado caso apareciera un fantasma o algo parecido lo golpearía de inmediato, y por lo tanto nosotras dos deberíamos calmarnos. Pero Catherine contestó a su comentario que al yo ser su hermana pequeña era muy pura y muy linda, y mientras me levantaba de la mesa Sir Poltrón comentaba que yo al ser tan linda quería protegerme. Inmediatamente le respondí que estaba agradecida por su cumplido pero que lo rechazaría cortésmente, y le mencioné que ya tenía a alguien que me gustara, y por lo tanto no tenía que protegerme de nada, y disculpándome les dije que me retiraría primero, que pasaran buena noche. Al quedarse solos, Lord Poltrón le comentaba a Catherine que le gustaba mucho Nerys porque no tenía nada de parecido a ella, y le preguntaba por qué no se la había presentado cuando estaba en la capital. Catherine respondió que estaba enferma en ese momento. Entonces su acompañante le preguntó, ¿está enferma? ¿Eso significa que aún lo está? Catherine le respondió que ella tampoco lo sabía porque tampoco le había preguntado. Catherine le comentaba que Nerys, al haber sido indiferente desde que se encontraron en la biblioteca, no podía asegurarle que le correspondería, pero él, muy seguro de sí mismo, le respondía a Catherine que no tenía por qué dudar de sus capacidades, y le aseguraba que tenía a varias damas que ha hecho sus esclavas en la capital, y una niña como su hermana Nerys podría seducirla hasta con los ojos cerrados. Mientras Sir Poltrón le aseguraba a Catherine que jugaría con su hermana tanto como quisiera como ella se lo había pedido, y luego haría que Nerys lo acompañara a la capital, ella reflejaba satisfacción en su rostro. Catherine en esos momentos se alegraba de haber recordado que Girolamo viajaba cerca del norte, y suponía que él era definitivamente de los gustos extraños de Nerys, un compañero perfecto para mostrarle lo amargo de la vida, y lo más importante, con eso se desharía rápidamente de su hermana. Catherine le decía a Sir Poltrón que debía tener éxito por el bien de su amistad. Al anochecer volvía a entrar Nerys a la habitación del duque. Él se extrañaba al ver que ella se recostaba a su lado, y pensaba que nuevamente ella estaba en un estado de sonambulismo, y se preguntaba qué tipo de historia le contaría nuevamente. Al verla recostada a su lado se preguntaba si en algún momento despertaría, y mientras ella extendía su mano él se preguntaba si tal vez se confesaría como la última vez, e inesperadamente para el duque, Nerys, acariciando su rostro, le preguntaba si él quisiera ser la persona que ella ame. Ella le decía que había mentido el día de hoy al decir que había alguien que le gustaba, pero que desearía tener a alguien de verdad. Entonces le preguntó si él pudiera ser esa persona. Él pensaba que las acciones de ella no tenían sentido porque de cualquier manera cuando ella despertara ni siquiera recordaría sus palabras, entonces no tenía sentido que él reaccionara como si de verdad significara algo. Sin embargo lo haría. Besando el dorso de su mano, el duque le decía que si eso la hacía sentir feliz, le gustaría ser esa persona para ella, la persona que le guste. Entonces Nerys le agradecía por ser esa persona y acercándose a él lo besa. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.